El mensaje de esta mañana lo hemos titulado David actuando como necio. Y nos estaremos apoyando en el segundo libro de Samuel, parte de la lectura que vimos, pero todo el capítulo 24, y luego en el primer libro de Crónicas, que es el pasaje paralelo, primer libro de Crónicas, capítulo 21. Bueno, sería realmente maravilloso que pudiera decir que con el paso y el peso de los años nos volvemos mejores. O que cuanto más caminemos con el Señor, más inmunes estaremos al pecado y a la tentación. Pero ese no es el caso. No aquí, no ahora. Muchas veces los que sufren las caídas más aparatosas son los que más tiempo han andado con el Señor. O sea, el llevar muchos años en estos caminos no es una garantía, no es un salvoconducto, no nos convierte en inmunes a las tentaciones y las caídas. No hasta que estemos con el Señor. En ese día y solo en ese día seremos lo que tenemos que ser. Eso de que podemos estar más allá de la tentación del pecado es algo que no existe de este lado. Y repito, no importa el tiempo que lleves en los caminos del Señor, ni la edad que tengas. La Biblia define a la persona necia como aquel que dijo el necio en su corazón. O sea, alguien que no reconoce a Dios en su vida. Alguien que actúa como si Dios no existiera. Y la triste realidad es que a veces los cristianos también tenemos momentos en que nos comportamos como si Dios no existiera. Y son esos precisamente en los que pecamos. Si usted llegó a pensar que David, después de su pecado con Betsabé y todas las cosas tristes que hizo, y toda la disciplina de Dios que cayó sobre él, se convirtió en un hombre perfecto, nada más lejos de la verdad. Aquí está un hombre en el ocaso de su vida, pero seguía siendo hombre. Y por cierto, seguía siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Porque a pesar de que volvió a caer, su sensibilidad para con Dios permanecía y reconoció una vez más su pecado. Aquí encontramos un trágico ejemplo de esto. Él no solo peca, sino que su pecado afectó a miles de vidas. No hay tal cosa como pecado sin consecuencias. El pecado muchas veces es como una gran explosión en lo que su onda expansiva daña y destruye la vida de otras personas. Repito, no hay pecado sin consecuencias. En este pasaje o en esta historia hay 2 o 3 ideas que me gustaría compartir. La primera es una pésima decisión. La vida es una cadena de decisiones. Constantemente estamos decidiendo. Algunas decisiones son buenas, otras son pésimas. Tenemos la facultad para decidir, pero no podemos escapar a las consecuencias de nuestras decisiones. En este caso, encontramos una pésima decisión. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, aparece registrado el censo que David ordena hacer al pueblo de Israel. Dice el verso 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Una vez más, Israel provocó a Dios e incitó a David, Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ves y haz un censo de Israel y de Judá. Dios
estaba airado contra Israel, pero también estaba airado contra David. Estaba insatisfecho con los motivos, objetivos y acciones de David en este momento de su vida. Y es que hace caer entonces juicio. La Biblia nos relata en este segundo libro de Samuel, capítulo 24, que David da una orden a Joab. Le dice: ve y cuenta a Israel y a Judá. Lo voy a leer como dice el verso 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Israel no solo estaba mal, David también, como veremos. Le da la orden a Joab que cense al pueblo. Dice que el censo abarcaría desde Dan hasta Beerseba. Esto es una declaración proverbial que incluye toda la tierra de Israel, de norte a sur. Es como si le dijera: censa a todo Israel, desde el norte hasta el sur. David dijo: quiero saber cuántos habitantes tenemos en este país. Y hay eruditos bíblicos que dicen que su motivación era saber cuán numeroso era su ejército. En otras palabras, su motivo no declarado era el orgullo. David quería saber cuán poderoso era. Cuán poderoso era en realidad su país. Cuán vasto era su reino. Y cuán impresionante su ejército. En este momento está actuando como un necio. En este momento se está olvidando de Dios. Está actuando como si Dios no existiera. El Dios vivo, el Dios verdadero, la verdadera fuente de su éxito y poder, no su ejército, no su reino. A veces se nos olvida esto. Y es entonces cuando tomamos malas decisiones, decisiones que deshonran a Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, dice ahora el verso 3, Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. Y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Bueno, aquí están las palabras de Joab, el general de su ejército, un tipo que se las traía, como vamos a ver, un tipo que sabía cómo manipular a David. Pero en este momento, donde manda rey, no manda general. Y aunque Joab se las traía, en cierta manera, Dios estaba invitando a David, a través de este hombre, a que reflexionara antes de tomar su decisión. Pero si vamos al pasaje paralelo, el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, verso 1, se nos da más detalle acerca de esta decisión. Cuando leemos acá nos sorprendemos que en lugar de encontrar la palabra Dios, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. No se trata de una contradicción, porque la Biblia no tiene contradicciones. Y en realidad una regla de interpretación bíblica nos recuerda
que los pasajes que pueden mostrarse con cierta oscuridad para entender deben ser analizados a la luz de los más claros. Deben ser analizados a la luz de la enseñanza general de la Biblia. Y nosotros sabemos que Dios nunca incita al mal, pero sí sabemos que lo permite. Sabemos además que Satanás no puede hacer absolutamente nada si Dios no lo permite, en el sentido de contra los hijos de Dios. Ustedes se acuerdan del caso de Pedro. Jesús le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. El diablo le pidió permiso, Dios se lo dio. ¿Se acuerdan de Job? Satanás no pudo hacer lo que hizo sobre Job si antes Dios no le había dado el permiso. Y esa es la enseñanza de las Escrituras. Y eso es lo que quiere decir este pasaje. Que el Señor, el soberano, de manera permisiva permite a Satanás cumplir sus deseos y propósitos. Pero es el enemigo directamente el responsable de poner en la mente de David este pensamiento. Miren, yo sé claramente que el diablo es un ser limitado. Bueno, de hecho fue creado, que no es Dios. En consecuencia no puede ser omnisciente ni omnisapiente, pero a través de las Escrituras y de mi propia experiencia, he visto la confirmación que aunque el diablo no puede saber lo que pensamos, sí se las arregla para inyectar en nuestra mente malos pensamientos. Realmente no sé cómo lo hace, pero lo hace. Probablemente desde afuera, estimulando nuestra mente con una tentación al pecado. ¿Ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira cuando mintieron al Espíritu Santo? Que Pedro le dijo: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nosotros sabemos que la verdadera batalla por nuestras vidas se inicia en la mente, en los pensamientos. Cuando el apóstol Pablo se refirió a la actividad de Satanás, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 11, dice: no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar que el diablo maquina. A usted posiblemente le haya pasado como a mí, que a veces uno de pronto concibe un pensamiento que dice: esto no es de Dios. La palabra griega traducida como maquinaciones tiene su raíz en la palabra mente. Una paráfrasis de segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, podría ser algo como esto: no ignoramos su habilidad para meterse en nuestras mentes y dirigir nuestros pensamientos. Esto fue exactamente lo que hizo David. Satanás le inyectó un mal pensamiento, le incitó en su pensamiento íntimo, diciéndole: ¿por qué no censas a esta gente? Tienes un gran reino, tienes un enorme ejército. ¿Por qué no haces un inventario de lo grande que ha llegado a ser tu país? Joab le advirtió. De alguna manera Dios, por medio de Joab, le estaba advirtiendo que no lo hiciera, pero la orden del rey pudo más. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, verso 4, leemos: mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Esta decisión revela que David en este momento había perdido su sintonía con Dios. El que estemos en sintonía con Dios hoy
no es una garantía que lo estaremos mañana. Hay muchas cosas que están diseñadas por el mismísimo diablo para tratar de apartarnos de la comunión con Dios. Por eso yo doy gracias de leer una y otra vez en la Biblia de que la vida cristiana auténtica, de que la vida de fe verdadera es una vida de perseverancia. Al menos a mí me recuerda que habrá momentos en los que será necesario perseverar, aun cuando mis emociones y mis sentimientos me estén diciendo lo contrario y mi vieja naturaleza me esté alando en dirección contraria a donde Dios quiere que yo vaya. Persevera, y aun cuando perseveramos, no se nos puede olvidar que es Dios quien produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. En esa perseverancia no estamos solos. Dios nos da su poder, nos da su Espíritu Santo, pero hay decisiones que hay que tomar. Por eso la Biblia está llena de mandamientos para el pueblo de Dios. Aquí yo no veo en este momento a David orando. No lo veo buscando la voluntad de Dios. Simplemente decide no hacerlo. O sea, actuando como un necio. Pero después que lo hace, entonces encontramos la segunda idea que quiero compartirles. Una conciencia molesta. Después que levantó el censo, la conciencia de David comenzó a molestarle. Acuérdense que una conciencia cristiana es aquella que es activada, sostenida, influenciada por el poder del Espíritu Santo. Y este hombre tomó una decisión equivocada, pero inmediatamente, miren lo que dice el verso 10 del segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 10, dice la palabra: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a Jehová, ahora sí está orando, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente, gravemente he pecado muy neciamente. Esto se llama una declaración, una confesión auténtica. No hay demandas, no hay mecanismos de racionalización, que es el intento de tratar de justificar lo injustificable, de tratar de que lo oscuro se vuelva claro, de que el pecado no se muestre tan pecaminoso y tratar de encontrar razones a lo que hice. Lo que está mal, está mal. Y lo que Dios llama pecado es pecado. No hay nada que lo pueda cambiar. Por eso confesar es decirle: Dios, estoy de acuerdo contigo. Señor, esto está mal porque tú lo has dicho. He pecado. David, a pesar de todo, era o continuaba siendo sensible a la palabra de Dios. David no era perfecto, pero hasta el día de su muerte tuvo un corazón sensible para Dios. Tenía la sensación ahora en lo más profundo de su ser que había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando esto realmente sucede, estamos en el camino de la restauración. El problema es cuando la conciencia no te molesta, cuando tu corazón está endurecido. La realidad es que hay muchos santos testarudos que a sabiendas se adelantan a la voluntad de Dios para correr más a prisa, negándose a escuchar la voz de Dios, negándose a prestarle atención a esa conciencia que Dios está usando. Pero David era sensible. Cuando recibió las cifras del censo hecho por Joab, comenzó a estudiar el informe. Y mientras lo hacía,
una pregunta surge en su mente, lo atrapa, llega para no irse. ¿Por qué hice esto? Ese por qué que muchas veces aparece también en nuestra vida después de haber pecado. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué deshonré a Dios? ¿Por qué pequé contra Él? Y cuanto más lo pensaba, más sonora era la respuesta que palpitaba en su cerebro. La única razón por la que lo hizo fue por su orgullo. Ese era su verdadero motivo. No importa lo que pudiera aparentar, Dios conocía su corazón. David percibe la gravedad de su error al confiar en la fuerza numérica en lugar de Dios. Aquel que, según el primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 6, aquel que puede salvar con pocos o con muchos, para él no hay diferencia. El pecado es eso, hermanos. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando intentamos satisfacer nuestras pasiones o nuestras necesidades separado de Dios. David se había olvidado que Dios lo había puesto allí. Se había olvidado que Dios lo había acompañado hasta ese momento. Se había olvidado que las victorias que había alcanzado desde el comienzo de su propia vida venían de Dios. ¿Y cuántas veces a nosotros nos sucede exactamente lo mismo? ¿Alguna vez has sido inquietado por algo en tu andar espiritual? Si ha sido así, ¿qué has hecho al respecto? ¿Has seguido adelante? ¿Has ignorado tu conciencia? ¿Has ignorado la voz de Dios? ¿Y has seguido por esa misma dirección? ¿O diste un frenazo y dijiste, esto está mal? Estoy equivocado. Dios me ha llamado a cuentas y ahora sé lo que Él quiere que haga. Perdóname, Señor, perdóname. La conciencia de David le estaba molestando después de haber censado al pueblo. Y una vez más encontramos a este hombre diciendo esas palabras tan difíciles de decir. En el segundo libro de Samuel 24:10, sobre todo cuando estamos obstinados en nuestro camino y no tenemos la suficiente humildad para abandonarlo, conociendo que no es el camino de Dios. Dice el verso 10 del segundo libro de Samuel 24, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Y luego dice, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Vamos a encontrar más información en el pasaje paralelo. Allí hay más detalles sobre el asunto. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, en el verso 7 dice, asimismo esto desagradó a Dios. Primer libro de Crónicas 21, 7, e hirió a Israel. Bueno, yo pienso que probablemente fue esto lo que comenzó a inquietar a David. El comenzar a ver las consecuencias de su decisión, porque siempre habrá consecuencias. No podrás escapar a ellas. Cuando hemos hecho algo malo y comenzamos a recoger lo que hemos sembrado, a lidiar con los estragos de nuestro pecado,
Si somos hijos de Dios, no podemos estar tranquilos. Si es que somos sensibles a su voz en nosotros. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, verso 8, dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Eso se llama honestidad. ¿No les parece? ¿Por qué razón a veces queremos justificar lo injustificable? Usted puede engañarme a mí o a cualquier otra persona, pero no va a hacer que Dios cambie su manera de pensar. Si Dios ha definido claramente algo en la Biblia como pecado, nosotros no tenemos absolutamente ningún derecho a cambiarle el nombre. Él es el que define lo que es pecado. Él es el que define cuál es su voluntad, el camino por el cual debemos andar. Y todos los intentos humanos de cambiar eso fallan. Porque no solamente Dios define el pecado, sino que además Él nos deja lidiar con las consecuencias de eso para que no nos quepe la menor duda de que el pecado es muerte, destrucción, sufrimiento, dolor, no solo para nuestra vida, sino como ocurre muchas veces para la vida de otras personas. Y esa fue una lección que Dios le quiso dar a David en este momento. Él dice: he pecado, he actuado muy neciamente. Dios lo perdonó, pero no lo iba a librar de las consecuencias. Y ahora tiene que tomar otra decisión. Y esta es una de las partes más peculiares de la Biblia, digamos, ya que creo que es la única vez en la Biblia que se le da a una persona la oportunidad de escoger las consecuencias de su mal proceder. Dios le da a David 3 alternativas. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso del 9 al 12, dice: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciéndole: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Terrible, ¿verdad? Si nos pusiéramos a pensar en las consecuencias de nuestras malas decisiones, creo que no cometeríamos tantas decisiones equivocadas. Pero una de las cosas que ocurre es que cuando estamos tentados, no pensamos para nada en los efectos de caer. No. El diablo no te va a decir lo que viene. Por eso la Biblia habla del pecado y se refiere a él como el engaño del pecado. A veces solo estamos pensando en el placer que nos produce pecar, porque produce placer. Porque si así no fuera, no pecáramos. Algo estamos buscando con hacer eso y lo estamos buscando fuera de Dios. Y ahí está el problema. Cualquiera de las 3 cosas era espantosa. Uno no puede levantar olas. Ellas traen consecuencias. Aun si David elegía los 3 días, sería un acontecimiento que no iba a olvidar nunca.
No me sorprende que David le dijera a Gad: estoy muy angustiado. Miren el verso 14, lo que sucede. Vamos a buscar el segundo libro de Samuel, 24, 14. Segundo libro de Samuel, 24, 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. El hombre estaba angustiado y su angustia era grande. David escucha este mensaje y la culpa que comenzó a sentir era más grande de lo que podía soportar. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, verso 13, dice la palabra del Señor: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. Esto es una decisión sabia. En medio de un proceder necio, tomó ahora una decisión sabia. Y te puedo decir, mi amado hermano, si quieres gracia, cae en las manos de Dios. Si quieres juicio, cae en las manos de los seres humanos. Porque los seres humanos no sabemos mostrar gracia. Se nos olvida que aquel que estamos juzgando Dios lo puede perdonar. Si se arrepiente, Dios lo puede perdonar, Dios le puede otorgar gracia. Se nos olvida que como Él cae, yo también puedo caer. Se nos olvida que mientras estoy mirando el pecado de aquel, porque fue escandaloso, porque todo el mundo se enteró, porque lo pusieron por las redes sociales, porque todo el mundo se revolcó en esa basura. Por cierto, hoy hay muchos predicadores, llamados predicadores, que se dedican a destapar los tanques de basura. Jamás los veo hablando del evangelio. Y es doloroso porque son pastores. Usted los oye siempre trayendo el último chisme del momento. Sí, porque ellos piensan que tú eres estúpido, que tú no sabes leer por ti mismo y discernir, entonces te traen el último chisme y te lo explican. Cada vez que yo veo esto, digo, estos tipos están detrás de los likes, yo no sé, han perdido el enfoque. Se nos olvida que mañana puedes ser tú. Miren, una vez, conversando con un hombre que para mí ha sido sumamente sabio, fue sumamente sabio, y que tuve la bendición de tenerlo 4 años de rector en el seminario, y que era una persona auténtica, González Peña. Yo recuerdo que una vez me dijo, hablándome de un pastor que me pidió que lo ayudara, me dijo: Miguel, aprende esto. Nunca te vas a arrepentir de tener misericordia. Y nunca se me olvidó. Nunca. Este era el hombre que cuando cometía un error inmediatamente lo reconocía. Siendo tan grande, nunca se me va a olvidar en una ocasión que trató duramente a un seminarista y lo hizo en una comida públicamente. Y no había pasado mucho tiempo, yo estaba cerca del cuarto de ese estudiante y de pronto hoy escucho en el pasillo un par de chancletas, porque él andaba en chancleta a veces cuando ya estaba descansando. Yo sentía directo al cuarto del estudiante. Era González. No me puse hoy detrás de la puerta, pero después me enteré de que había ido a pedirle perdón por lo que le dijo. Los seres humanos no sabemos muchas veces otorgar gracia. Se nos olvida. Si quieres gracia, cae en las manos de Dios. Si quieres juicio, cae en las manos de los seres humanos.
David sabía esto e hizo la mejor elección: caeré 3 días bajo las manos del Señor. Pero aún eso era horrible de soportar. Pero era el gran precio que tenía que pagar. Solo que los que iban a pagar eran aquellos que estaban bajo el liderazgo de David. Y eso hacía más terrible para David la situación. Se han puesto a imaginar, a pensar, qué despreciable se debe haber sentido. No solo viendo lo que había hecho, sino viendo que la gente iba a sufrir por algo que él había causado. Que ese dolor y esa desgracia él la había provocado. Sobreviene una escena al ver David el movimiento de la guadaña del Señor a través de todo Israel. Dios haciendo juicio, quitando vida una tras otra. Es casi más de lo que él podía soportar. Ver la destrucción por su decisión irresponsable. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, en el verso 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Luego Dios envía a un ángel para que continúe destruyendo ahora Jerusalén. Piensa en esto. Dios va a destruir la ciudad capital, la ciudad de David. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, en el verso 15, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Al ver David al ángel de la muerte arrasando al país, miren lo que dice el verso 16 y verso 17. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Qué tremendo hombre, ¿verdad? Esta es una oración que no es fácil de hacer. Pero él estaba realmente hablando en serio cuando dijo: yo soy el responsable. Quítame la vida a mí. La paga por el pecado es terrible. Y mi mayor temor es con aquellos que se han criado en la iglesia. Desde pequeño sus padres le traían y se han ido acostumbrando a escuchar esto muchas veces. Y por tanto tiempo que ya no les causa impresión. Piensan que Dios va a entender. O al menos no toman a Dios en serio. Pero déjenme decirle, sí debiera tomarlo en serio. Aquí David ve el pago de su pecado hasta el último centavo exigido por el pecado. Dios le muestra a David, y lo hizo aún descorriendo el velo entre lo físico y lo espiritual, porque pudo ver hasta el ángel de Jehová, pudo ver la fealdad, la devastación, el horror que produce el pecado. Es un hombre totalmente deshecho, que está enfrentando la responsabilidad por lo malo que hizo. Y entonces se lanza a la misericordia de Dios.
Dios tiene un plan. Dios quiere que David levante un recordatorio para que nunca olvide esto. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 18, dice: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Es sorprendente, hermanos, lo obediente que uno se vuelve después de sufrir las consecuencias del pecado. Dice Eclesiastés que algunos, al no recibir la consecuencia inmediata por lo malo que han hecho, después, o sea, se sienten impulsados a volver a hacerlo. Dios no me vio. Cuando yo estaba mirando pornografía o mirando lo que no debía mirar en mi teléfono o en la computadora, Dios estaba mirando para otra parte. No, Dios no me vio. Bueno, puede que tu familia no lo sepa, pero Dios sí te vio. Y Dios lo sabe. Y por ese pecado también murió. Y ese pecado le ofende. Ahora, unos pocos minutos recogiendo las consecuencias de nuestra desobediencia, vuelve a uno increíblemente obediente. No hay vacilación, no hay una pregunta. David habría ido a cualquier lugar o hecho cualquier cosa que Dios le mandara. Miren en el verso 19, entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Acuérdense que el pecado de David no era de conocimiento público. Este hombre seguía viendo a David como el rey. David podía aprovecharse de la oferta, pero él conocía muy bien su vida y sabía que tenía un lado oscuro. Y porque seguía siendo, a pesar de todo lo que había pasado, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero para tener una descripción completa de este encuentro, volvamos atrás y veamos el pasaje paralelo en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, del 19 al 23. Y miren cómo lo relata. Y subió David conforme al dicho de Gad, y según había mandado Jehová, y Arauna, que es Ornán, miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Él no está enterado de lo que el rey había hecho o de su pecaminosidad. Y con una inocencia pueril, él se siente sumamente honrado en permitirle al rey que tomara cualquier cosa de su propiedad. Qué respeto, ¿verdad? Qué confianza. Yo me imagino que mientras él oía estas palabras, David se debe haber sentido profundamente dolido, deshecho. Pero a pesar de la gracia de Dios y de la gracia de este hombre en su oferta, él no cede. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 24 dice: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Compró los bueyes, compró la tierra, no se aprovechó de este hombre y construye un altar. Verso 25, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Levanta un monumento.
levanta un recordatorio, que no se te olvide. ¿Qué nos enseña esta antigua historia a nosotros? Bueno, yo sé que algunos me están escuchando y podrían estar pensando, pero pastor, ¿cómo Dios pudo hacer tal cosa? ¿Por qué matar tantas personas que no tenían culpa? Primero le voy a recordar algo. Dios es el dador de la vida y Él y solo Él tiene derecho a quitarla. Pero cuando veo esto, me surge esta otra pregunta. ¿Cómo pudo Dios parar lo que estaba haciendo, sabiendo lo que merecemos? Hay gente que dice, ay, ¿por qué aquellos murieron? No sé. Y cuando uno intenta encontrarle una respuesta, se está adjudicando el papel de Dios. Lo que sí sé es esto: ¿cómo puedo seguir vivo? ¿Cómo Dios me da vida y todavía me permite disfrutarla? Porque la Biblia es clara: todos merecemos la muerte. Y por cierto, llegar a conocer a Cristo no nos convirtió en personas buenas. Dios nos ve como justos en Cristo, pero intrínsecamente no somos buenos. Si nosotros recibiéramos lo que realmente merecemos, solo recibiríamos el infierno. Dios manda a detener su juicio. Gracia, misericordia. Hubo 70,000 nuevas tumbas en Israel. 70,000 familias enlutadas cuya vida fueron afectadas por la claudicación de un hombre frente al orgullo. No hay pecado sin consecuencia. Y muchas veces las consecuencias son precisamente eso: vidas destruidas, que no fueron responsables de la mala decisión que tomó esa persona. Sin embargo, Dios permite que eso se dibuje frente a los ojos del responsable para que se acuerde lo que es el pecado. Y es tan terrible que le costó la vida a su propio hijo. Mucho cuidado con desechar las consecuencias del pecado. No hay pecado sin consecuencias. Ante las mentiras del diablo, mírate en el espejo de la palabra de Dios. Y mientras más me miro, escúcheme, menos me gusta lo que veo. Porque Dios presenta realmente la imagen de quien soy. Y al menos en mi vida lo que produce eso es: Señor, te necesito. Gracias porque Jesucristo murió por un pecador como yo. Porque de no haberlo hecho no tendría en este mundo la más mínima oportunidad. Saque a Dios de la vida humana. Olvídese del mensaje del evangelio y esta vida literalmente se convertirá en una pesadilla. Promete mucho y da poco, no da nada. Sin Dios la vida no tiene sentido. Segundo, no tomar a Dios en serio es negar su señorío. Yo sé que muchas veces nos preguntamos cosas porque se nos ha olvidado el corazón de todo esto, la esencia, el Dios verdadero, único, que vino a este mundo a morir por criaturas pecadoras y lo hizo en la persona de Jesucristo, el Dios hombre. Fue a tal extremo para salvarnos que aun cuando hoy tengamos que lidiar con las consecuencias de vivir en un mundo maldito y ver todos los días sufrimiento, Dios hizo algo para remediar ese dolor. Yo sé que hoy quizás allí en Texas mucha gente se está preguntando: ¿y por qué mi hija murió? De verdad, yo no podría estar en el lugar de esos padres.
¿Por qué un niño que apenas comienza a vivir está en un hospital muriendo con cáncer? ¿Por qué creyentes van a un retiro espiritual y tienen un accidente y mueren? Siempre el diablo te va a decir, Dios no existe. Voy a hacer una afirmación bíblica. Todo el sufrimiento que hoy enfrentamos es consecuencia del pecado. Todo. No estoy diciendo, y quiero aclarar, que las personas que sufren una enfermedad necesariamente es porque hicieron algo malo. Ellos directamente. Un niño que muere en un hospital con cáncer, quizás pequeño, todavía no hizo nada para merecer esto, pero nació en un mundo maldito por el pecado. Si le cuesta entenderlo, lea el comienzo. Esto no fue lo que Dios hizo. Ese no era el plan original de Dios. Él nos puso en un mundo que dice la Biblia una y otra vez que era bueno. Pero con el pecado entró la muerte, el sufrimiento, la agonía. Y todo lo que hoy sufrimos es consecuencia de eso, directa o indirectamente. Ahora, si yo no conociera el Evangelio, entonces me costaría estar aquí todavía y predicar con la autoridad que trato de predicar. No tendría sentido para mí esto. Habría cerrado este libro y me hubiera dedicado a cualquier otra cosa. Pero cuando pensamos en el Evangelio, entonces todo cobra sentido y propósito. El Dios que gobierna este mundo sabe lo que es el dolor, sabe lo que es el sufrimiento. ¿Y saben por qué? Porque estuvo entre nosotros. Lo experimentó de una manera intensa. Si se te olvida lo que Dios ha hecho por el sufrimiento, mira a la cruz. No solo las cosas que tuvo que enfrentar físicamente, que fueron bastantes, sino las implicaciones espirituales. Que Dios llegara a tratarlo a él como un pecador y que toda nuestra inmundicia Dios la haya puesto sobre él en la cruz. Por eso cada vez que vayas a tomar una mala decisión, cada vez que el diablo te invite a pecar, piensa en esto que voy a hacer. Cristo murió por eso. Él murió para que yo pudiera ser perdonado. Y entonces comienza a tener sentido todo. Sabiendo que la cruz no solamente hace posible el perdón de Dios para nosotros y que podamos vivir con relación a Él o en relación con Él, sino que está lleno de promesas para el presente y para el futuro. Hoy quiero invitarles, mis amados hermanos, a que pensemos en eso. Y sobre todo que cuando miremos esta historia de David, nos recordemos que mientras tengamos vida, tendremos que estar luchando. No importa los años que llevemos en este camino, nadie es inmune. Que nunca se nos olvide, si David pudo caer en la trampa del orgullo, yo puedo hacerlo. Pero qué bueno saber que hay esperanza, que hay misericordia, si voy a Dios. Hoy vamos a reflexionar en esto, precisamente a través de esta ordenanza que es la Santa Cena.